El tema de este vídeo se sale un poco de lo que viene siendo la línea habitual de los últimos vídeos. Es verdad que es un tema que he tratado en algún vídeo hace tiempo. Es un tema que me interesa, al que no he dedicado tiempo, pues porque he dado prioridad a otras cuestiones, pero es que hace unos días leí un artículo de opinión que me reactivó mi mente en este campo de pensamiento. Tiene que ver con la política, tiene que ver con la religión. Es un artículo de Pablo Pérez, profesor catedrático de Historia en la Universidad de Navarra, y está publicado en un medio de información católico, de información religiosa, que se llama Alfa y Omega. Al comienzo de ese artículo dice: la idea de una alianza del trono y el altar está completamente fuera de lugar. Mejor sería decir fuera de tiempo, para quien ha sido formado en las ideas de las revoluciones liberales, según el molde francés, tan insistentemente incrustado en mi mente y las de mis conciudadanos. Vale, aquí ya se ve, ¿no?, cuál es el tema. El tema es acerca de la relación entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Las relaciones Iglesia-Estado. Y este autor claramente se va a posicionar en contra de la alianza entre la Iglesia y el Estado, entre el poder terreno y el poder espiritual, entre el trono y el altar. Y él mismo explica por qué. Porque su mente está configurada según el esquema liberal, según la ideología liberal. Todos los que hemos nacido en una sociedad occidental u occidentalizada, todos los que hemos nacido nos ocurre esto, ¿no? Hemos nacido y nada más salir del vientre de nuestras madres hemos empezado a respirar esta manera de pensar liberal. Y esto con tanta fuerza que forma parte de nuestra manera de entendernos a nosotros mismos, entender la vida social, entender, ¿no?, el mundo. Lo cual no significa que sea una manera de pensar acertada. Continúa este autor diciendo: la alianza con el poder terreno se ha demostrado otra vez para los creyentes como una trampa mortal. Pone un ejemplo concreto de malas consecuencias de esta relación entre la Iglesia y el Estado y dice: ¿ves? Es una trampa mortal. La relación Iglesia-Estado es una trampa mortal, es algo malo, es algo no deseable, es algo que debemos evitar, es algo que necesitamos evitar, porque es una trampa mortal, es algo malo. Y no solo eso, sino que continúa diciendo que a finales del siglo XX el Papa y el Concilio establecieron bien clara la doctrina sobre la libertad religiosa y abandonaron como periclitada la idea de la alianza de trono y altar o sus análogos. Es doctrina común entre los católicos, entre los que se creen católicos, que así deben ser las cosas, al menos en nuestro tiempo. Ahí pone un matiz que es interesante, al menos en nuestro tiempo. Pero su primera afirmación es bien fuerte: así deben ser las cosas, y es de desear en tiempos por venir. No solo afirma debido a nuestra concepción liberal, una concepción que ha sido incrustada en nosotros. ¿Por qué tenemos esa mentalidad liberal? Porque se nos ha incrustado a través de propaganda, a través de manipulación. Y no solo eso dice, sino que además esto es lo que enseña la Iglesia. Esto es lo que enseña la Iglesia. Desde finales del siglo XX, el Papa y el Concilio abandonaron esta idea. La idea de la alianza del trono y altar o sus análogos. Esa separación entre Iglesia y Estado debe ser así, y es de desear que sea así. Y estas ideas me hacían recordar un libro de Francisco José Contreras. El libro se llama Liberalismo, Catolicismo y Ley Natural. Francisco José Contreras también es un catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla y es un hombre activo en la política española. Ambos son, seguro, no les conozco personalmente, pero estoy convencido de que son personas maravillosas. Son católicos que quieren hacer vivir bien su fe, que quieren transmitirla a través de la educación y se preocupan por el bienestar de sus conciudadanos, ¿no? Son personas maravillosas. No tengo la menor duda.
pero me recordaba este libro en el que el autor, Francisco José Contreras, viene a decir lo mismo. Es cierto que algunos tradicionalistas siguen invocando la plena vigencia de las condenas antiliberales de los papas del XIX, a pesar de los pronunciamientos en contrario del Concilio Vaticano II. También este autor afirma que la Iglesia enseña que es buena y deseable la separación Iglesia-Estado. Y no es verdad. Ambos autores afirman que esto se enseñó, pero a partir del Concilio Vaticano II, esta enseñanza se abandonó por otra diferente, ¿no? Se enseñó que la separación Iglesia-Estado era algo malo y ahora se enseña lo contrario. Y no es verdad. Vamos a ir al texto del Concilio Vaticano II. Se podrían tratar muchas más cuestiones, pero por ser breves ahora, pues vamos a ir directamente, ¿no? Dignitates Humanae, que habla sobre la libertad religiosa. Este Concilio Vaticano estudia la sagrada tradición y la doctrina de la Iglesia, de las cuales saca a la luz cosas nuevas, de acuerdo siempre con las antiguas. Este Concilio Vaticano no genera nuevas doctrinas, sino que acude a la doctrina para sacar a la luz. Para sacar a la luz. Utiliza la palabra nuevas, cosas nuevas, pero en realidad no son cosas nuevas, son cosas que quizá no habían salido a la luz suficientemente. Que no son nuevas, o sea, no sé si alguna vez os ha pasado, piensas, se me ha ocurrido algo totalmente nuevo, un enfoque diferente. Y según lo vas madurando y lo vas compartiendo con otras personas, vas descubriendo que eso mismo que tú acabas de decir ahora, lo había dicho uno hace 5 años, otro hace 5 siglos y otro hace 3000 años, ¿no? Pues algo así nos pasa con este Dignitates Humanae. Estoy convencido de que todas las afirmaciones doctrinales de Dignitates Humanae las podemos sustituir por afirmaciones de, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, siglo XIII. No voy a hacer ese trabajo porque no tengo tiempo, pero no se presenta ninguna doctrina nueva. Se saca a la luz o se insiste en cosas en las que quizás se había insistido poco. Y se deja de insistir, pero no se rechazan, ciertas ideas en las que quizá antes se había insistido más. Eso mismo se explica un poquito más adelante. Ahora bien, puesto que la libertad religiosa que exigen los hombres para el cumplimiento de su obligación de rendir culto a Dios en la actualidad se refiere a la inmunidad de coacción en la sociedad civil, este concilio deja íntegra, completa, la doctrina tradicional católica acerca del deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo. Lo dice bastante claro, dado que en la actualidad notamos una preocupación por este aspecto, nosotros, dejando íntegra la doctrina acerca de otros aspectos, nos vamos a centrar en este. Pero que nos centremos en este no quita nada del resto de cuestiones que se podrían tratar aquí. Por ejemplo, ese deber moral de los hombres y de las sociedades, no solo de los hombres individuales, sino también de las sociedades, para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo. Este mismo documento Dignitates Humanae, que ya deja claro desde el comienzo que no viene a abolir nada, a quitar nada, a abandonar ninguna doctrina, no va a abandonar ninguna doctrina. El mismo documento además menciona, por otra parte, son no pocos los que se muestran propensos a rechazar toda sujeción bajo pretexto de libertad y a tener en poco la debida obediencia. Dice, es verdad que aquí hay también otro problema, pero en ese problema no vamos a abundar, nos vamos a centrar en otras cuestiones, pero existe ese problema. ¿Dónde se ha tratado ese problema? Pues, por ejemplo, unos años antes, en la encíclica Libertas Praestantissimum, que habla precisamente sobre la libertad. Y este documento, Libertas Praestantissimum, no ha sido derogado, no ha sido abandonado, no ha sido rechazado, no ha sido cambiado, no ha sido transformado, en absoluto. El Papa enseña, el Papa creo que es León XIII, en esta encíclica, y esas enseñanzas que son coherentes con la doctrina anterior siguen siendo válidas, estas enseñanzas siguen siendo válidas. Quizá no en el modo en que se expresan. Ahora lo veremos con un ejemplo. La Dignitates Humanae decía que
algunos sean propensos a rechazar toda sujeción bajo pretexto de libertad, claramente una libertad malentendida. Y entonces, precisamente sobre esa libertad malentendida habla la Libertas per Stantissimo, ¿no? Son muchos los que se obstinan en ver, aun en los aspectos viciosos de estas libertades, la gloria suprema de nuestros tiempos. Y no solo eso, sino el fundamento necesario de toda constitución política, como si fuera imposible concebir sin estas libertades el gobierno perfecto del Estado. Son ya muchos los que, imitando a Lucifer, aquí es donde quizá nosotros hoy no lo enfocaríamos tan de frente, ¿no? Esto es muy duro, es una afirmación muy dura. Y esto sí que es algo que quizá tiene que ver con el contexto histórico. En ese momento histórico, quizá el Papa considera, mira, si abordamos muy frontalmente esta cuestión, quizá logremos una reacción a tiempo para evitar los males que vienen desarrollándose. Ahora mismo la Iglesia mira a su alrededor y dice más bien, vale, ahora mismo parece que no tenemos esa ventaja, esa posibilidad de, digamos, de reacción rápida que evite, ¿no? Ya ha ocurrido, ya están ocurriendo a gran escala pues todas las consecuencias negativas de estas ideas erróneas. Entonces quizá ahora el camino sea más a través de, ¿no?, la paciencia, la sutileza, ¿no?, y el poquito a poco, ¿no? Quizá en eso, pues ahora no utilizaríamos esta expresión. Son ya muchos los que, imitando a Lucifer, del cual es aquella criminal expresión, no serviré, entienden por libertad lo que es pura y absurda licencia. Quizá eso, insisto, esta expresión quizá es muy fuerte, pero no es falsa. Es el modo en que se presenta. Y ese modo puede tener una función estratégica. Pero la verdad es la misma, ¿no? Dice, son muchos, ¿no? Tales son los partidarios de este sistema tan extendido y poderoso que, tomando el nombre de la misma libertad, se llaman a sí mismos liberales. De entre los liberales, dice, hay 3 grados. Hay otros liberales, el tercer grado, algo más moderados, pero no por eso más consecuentes consigo mismos. Estos liberales afirman que efectivamente las leyes divinas deben regular la vida y la conducta de los particulares, pero no deben regular la vida y la conducta del Estado. Es lícito en la vida política apartarse de los preceptos de Dios y legislar sin tenerlos en cuenta para nada. De esta doble afirmación brota la perniciosa consecuencia de que es necesaria la separación entre la Iglesia y el Estado. La idea de que la separación entre Iglesia y Estado es algo bueno, y no solo es algo bueno, es algo deseable y necesario, imprescindible, forma parte de la auténtica estructura de la vida política de los seres humanos, esto, dice, es una perniciosa consecuencia de las ideas liberales, y continúa diciendo que es fácil de comprender el absurdo error de estas afirmaciones. Es fácil, dice, es fácil. O sea, es un absurdo error de fácil solución. Esto no es un juicio histórico súper complejo sobre cuestiones particulares y momentos. No. Esto es un error absurdo. Está bastante claro, ¿no? La Iglesia ha enseñado y enseña que la separación entre Iglesia y Estado no es algo bueno, no es algo deseable y mucho menos es algo necesario. Pero Álvaro, ¿estás diciendo que entonces aquí y ahora, bueno, y en todo momento, en todo lugar, debe haber una unión entre la Iglesia y el Estado? La misma encíclica Libertas per Stantissimo responde a esta pregunta. Aun concediendo derecho sola y exclusivamente a la verdad y a la virtud, no se opone la Iglesia, sin embargo, a la tolerancia por parte de los poderes públicos de algunas situaciones contrarias a la verdad y a la justicia, para evitar un mal mayor o para adquirir o conservar un mayor bien. Puede haber momentos, y puede que este sea uno, en los que se debe tolerar algo que es una situación contraria a la verdad y a la justicia. Quizá la separación de la Iglesia y el Estado es una situación que deba ser tolerada. ¿Por qué? Para evitar un mal mayor o para adquirir o conservar un bien mayor. Pero, continúa un poco más adelante, en tales circunstancias, si por causa del bien común, y únicamente por ella, por causa del bien común, puede y aún debe la ley humana tolerar el mal, no puede, sin embargo, ni debe jamás aprobarlo ni quererlo en sí mismo. Una cosa es que en determinadas circunstancias se pueda, incluso se deba tolerar un mal. Por ejemplo, la separación entre la Iglesia y el Estado. Una cosa es que se pueda, incluso se deba tolerar.
Lo que no se puede ni se debe en ningún caso es aprobar el mal y quererlo en sí mismo, que es a donde nos ha llevado esa mentalidad liberal que tenemos incrustada. Nos ha llevado a aprobar y querer la separación de la Iglesia y el Estado. Insisto en que estas enseñanzas de la Libertas Prestantissimum no son juicios históricos concretos sobre cuestiones particulares que pueden cambiar, son contingentes, dice el propio León XIII al final de esta encíclica. Estas enseñanzas, venerables hermanos, han sido dictadas por la fe y la razón al mismo tiempo. Son deducciones lógicas a partir de la fe y los conocimientos básicos de filosofía. Y os lo hemos transmitido en cumplimiento de nuestro oficio apostólico y confiamos que habrán de ser fructuosos para muchos. Nos encontramos en el siglo XXI con que tenemos incrustado el liberalismo en nuestra manera de pensar. Y eso nos hace difícil aceptar la verdad católica. Entonces, ¿vale? Tenemos que trabajar para ir puliendo, ¿no? Entiendo perfectamente y entiendo que quien defiende la separación de la Iglesia y el Estado no lo hace necesariamente con una mala intención, no es algo perverso, sino que se debe a esa dificultad con la que todos partimos en el siglo XXI, que es que tenemos incrustado ese liberalismo en nuestras mentes. Entonces entiendo eso, entiendo que además en las circunstancias históricas de los últimos años el comunismo ha sido una amenaza mucho más grave y peligrosa, ¿no? Entonces, frente al comunismo, frente a ese extremo, parecía que el otro extremo era mucho más seguro. Y dices, vayámonos al liberalismo, que aquí se está bien, ¿no? Y entiendo además que el liberalismo es muy seductor. Otro día podemos hablar sobre ello. Creo que de todas las verdades católicas, en el siglo XXI es una de las que quizá más nos cuesta, ¿no? Entender rectamente el orden social. Entonces, con mucha paciencia, pero también con mucha claridad. Entonces, quiero ir tratando este tema, ¿no? Más adelante. Aquí he entrado yo frontalmente. Espero haber dado algunos datos que nos ayuden a empezar a pensar sobre estas cuestiones. Estoy súper abierto a recibir vuestros comentarios, vuestras críticas, vuestras propuestas y con todo ello ir construyendo explicaciones y todo lo que haga falta en futuros vídeos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.